quiero hablarles de cómo Jesús enseñó humildad a sus discípulos. Y quisiera que juntos leyéramos Lucas capítulo 9, versículos 46 al 56. Lucas 9, 46 al 56. Y el título de mi sermón es Aprendiendo humildad de Jesús. Y Lucas enseña humildad o muestra cómo Jesús enseñó humildad a sus discípulos en 3 escenas que vemos en este pasaje. Leamos juntos la palabra de Dios. Entonces entraron en discusión, dice el versículo 46 de Lucas 9, sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a él, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese será el más grande, o es el más grande. Entonces respondiendo Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra vosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, y afirmó su rostro para ir a Jerusalén, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como el de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y se fueron a otra aldea. Y esa es la palabra de Dios. Vamos a orar una vez más. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, encomendamos a tu espíritu que inspiró tu palabra y que ilumina a los que la leemos y a los que la exponen. Suplicamos por tu espíritu, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea eficaz entre nosotros, que tú abras nuestro entendimiento y que veamos solo a Jesús y a Él demos gloria. Y en su nombre te oramos. Amén. Una de las cosas más difíciles, quizás imposible de hacer, es ser humilde. Y quizás alguien diga aquí: no, pero yo soy muy humilde. La humildad es algo tan complejo que desde el momento que nos hacemos conscientes o creemos que somos humildes, hace rato que dejamos de serlo. Y Jesús, en este texto, enseña humildad. Humildad que es como tratar de atrapar el viento en nuestro puño. Uno percibe el viento, usa el viento hoy en día hasta para producir electricidad, pero nadie puede atrapar el viento. Así es la humildad. La humildad es una disposición, es una disposición, es una actitud mental. De hecho, la palabra humildad en el original tiene una etimología interesante. No tengo gripe, yo lloro cantando, por si acaso. Me pueden dar la mano tranquilos, que no tengo ningún germen por ahora. La humildad, en su sentido etimológico, es tener una mente allanada, una mente rebajada. Cuando vean un equipo en la calle, un rodillo, una planadora o una motoniveladora rebajando el terreno, eso es humildad, tener una mente que ha sido allanada. La humildad no es tener un complejo de inferioridad, no es: yo no soy nadie. No, la humildad es saber quiénes somos, con gratitud entenderlo y actuar conforme a ello. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 12 dice: nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. Normalmente uno piensa que uno es más alto, más buen mozo, más joven de lo que uno es, hasta que alguien le tira una foto y lo ve: sí, yo salí mal en esa foto. No, ese eres tú. Ese eres tú, tú eres feo o no muy agraciado. No es que saliste mal, pero uno se imagina diferente. Pablo dice: no tengan un concepto de sí mismos más allá del que deben tener, sino piensen de ustedes mismos con cordura, conforme a la medida de fe del don que Dios les haya dado.
Dios te dio un don o varios, te dio habilidades, te dio talentos, te dio oportunidades. No tienes que negarlo. Si Dios te dio algo, qué bueno, gracias a Dios que me dio tal cosa o me permitió tener la habilidad de hacer esto o aquello. Pero piensa de ti con cordura, fue Dios que te lo dio. No pienses de ti más allá de lo que debes pensar. La humildad se manifiesta públicamente en estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. No es sentirnos inferiores a los demás, no, es estimarlos como si fuesen superiores a nosotros mismos. ¿Cómo se manifiesta eso? En Romanos 12 Pablo dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué significa eso literalmente? Que a la hora de dar honra o de recibir honra, yo voy a correr lo más rápido posible para que la reciba el otro, no yo. Si fijan que en las conversaciones uno siempre dice, no, porque uno va a ver un enfermo que se está muriendo, tuvo un accidente lleno de cosas y de aparatos. Entonces uno está ahí en la clínica viendo al que se está muriendo. Y dice, no, yo una vez me tuve al morir de un dolor de muela. Señor, a mí no me importa su dolor de muela, estamos con otro enfermo ahora. Pero eso es la humildad, es preferir la honra, el honor, la posición central de otros, no la mía. Las madres con los niños, mi hijo camina, el mío corre, el mío salta. Deja que la madre hable de su hijo tranquila y escúchalo con alegría. Eso es humildad de acuerdo a Pablo. La humildad es servir a otros. Hay visitantes en la iglesia, algunos por primera vez, a lo mejor esa es la primera vez que vienen a una iglesia, y hay personas que tienen mucha experiencia en una iglesia. Bueno, yo tengo 43 años en vida de iglesia, y en 43 años uno ve muchas cosas. Y una de las que he visto es la gente que dice, en esta iglesia no hay amor. La gente que en una iglesia no percibe amor es gente egoísta que está pensando en sí misma y en recibir y no da. Porque el que da y sirve se siente que lo abruman de amor. Pero cuando uno observa a esas personas, siempre están con un plato en la mano sirviendo a alguien, o lavando algo, o limpiando algo, o arreglando un cable, o haciendo algo. El que sirve y da es humilde y percibe que es amado y que es servido. Porque dice Proverbios, el que echa agua, a él mismo le echarán agua detrás. Es un proverbio bíblico. La humildad es rápida para alabar y lenta para condenar. Las personas humildes son rápidos para decir cosas buenas a otros y les da trabajo condenarlos y ser crueles. Son compasivos en su juicio hacia otros. La humildad no es otra cosa que parecerse a Jesús. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Para descansar en el alma hay que mirar a Jesús y, como dijo Pablo, viendo a Jesús, teniendo esa actitud en vosotros que también hubo en Cristo Jesús, hallamos descanso en el alma. Jesús, ¿cómo es descrito? Como gentil y como manso. ¿Cómo lo introdujo el profeta antes de venir a la tierra? Y luego los evangelios los describen. ¿Cómo entró a Jerusalén? No como un rey conquistador en un caballo hermoso. Entró manso y humilde en un burrito. Así entró el rey a Jerusalén. Jesús, de hecho, Pablo exhortó a los corintios. Y él, cuando quiso decirle algo serio a los corintios, les dijo, yo los exhorto por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Hay gente que se imagina a Cristo solamente cuando estaba en el templo con un látigo, echando fuera a los cambistas. Sin embargo, la disposición general de Cristo era de que era una persona mansa y tierna. Pedro exhorta a sus lectores en su primera epístola a aprender de Jesús, quien no devolvía insulto por insulto, ni maldición por maldición, sino que cuando lo maldecían, él se encomendaba a aquel que es poderoso para librarlo. Eso es ser manso. Y Jesús, en efecto, fue llamado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y qué característica tenía el Cordero? Que fue llevado sin queja y manso y callado delante de sus trasquiladores.
Jesús no fue discutiendo a la cruz. Él fue llevado manso y silente. Y al final del día, Él es el ejemplo y el paradigma de lo que es la humildad. Y este texto que leímos nos da 3 escenas de cómo aprender humildad. Primera escena. La humildad es grandeza delante de Dios y aparece en los versículos 46 y 48. Esa es la primera escena. Jesús está hablándole a los discípulos de su muerte. Ya viene el momento que va a ir a Jerusalén y morirá. Y en el camino se arma una discusión. Él va adelante y oye a los discípulos, como cuando uno va manejando, que va en su carro ahí tranquilo y tiene 3 o 4 hijos detrás y uno siente, ¿cuál es la discutidera? Pero uno sigue manejando, yendo el radio tranquilo y en un momento para el carro, a ver, ¿qué pasa ahí atrás? No, que a mí me tocaba la ventana o me tocaba el asiento de adelante hoy. Siempre un lío de hermanos. Bueno, Jesús oye a los discípulos con su discusión y se detiene. ¿Qué es eso que discuten en el camino? A ellos les da vergüenza decir de qué discutían. Pero dice Lucas, él conocía el razonamiento de sus pensamientos. Jesús no solamente sabe lo que uno piensa, él sabe el razonamiento que hay detrás y la intención que hay detrás. Por eso es imposible engañar a Dios. Uno puede aquí ponerse su mejor ropita, venir con una cara alegre, aparentar piedad, pero Dios conoce nuestros corazones. De hecho, Hebreos 4 dice que Dios, la palabra de Dios, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que la salvación tiene que ser por gracia. Porque aún en el mejor acto que uno haga, hay una intención maligna y perversa detrás, de una forma u otra. Y Dios conoce eso. Y Él, conociendo el razonamiento de los discípulos, que en un momento tan inoportuno, donde Él está revelando su corazón sobre su muerte que se aproximaba en la cruz, ellos están discutiendo quién es el mayor. Pero no era la primera vez. Antes, y en otra ocasión, 2 de ellos llevaron a la mamá. Mamá, nosotros queremos que tú hables con Jesús. Ah, sí, mis hijos, ¿qué quieren? Pídele esto. Se aparece la mamá, como cuando la mamá va a la escuela o a hablar con el coach de deporte, porque porque a su hijo no lo ponen a jugar más y la mamá va a protestar al coach que porque su hijo no juega más voleibol o baloncesto. Eso no cambia, eso es viejo, eso tiene 2000 años más. Entonces va la mamá y le dice, yo tengo una petición, Señor, para mis niños. ¿Qué tú quieres? Que en tu reino se siente uno a la derecha y otro a la izquierda, o casi nada. Yo quiero que mis hijos tengan el lugar de mayor importancia en tu reino. Y Jesús en esa ocasión y en esta usa la misma ilustración. Un niño. En este caso Él tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, el que no se hace como un niño, ni siquiera puede entrar al reino de los cielos. Cuando uno oye esas palabras, uno se asusta. Para entrar al cielo hay que hacerse como un niño. Y para ser grande en el reino de Dios hay que ser como un niño. Y Jesús toma a un niño y lo pone en medio de ellos y les dice, cualquiera que recibe a un niño o recibe el reino de Dios me debe recibir a mí como si fuese un niño. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y cualquiera que no se hace como este niño, no puede ser grande en el reino de los cielos. ¿Y qué tiene de particular un niño? ¿Qué tiene de particular o qué significa hacerse como niño? Bueno, pensemos en los niños. Pensemos cómo son ellos. ¿Qué características tiene un niño? Bueno, los niños son conscientes de su debilidad. Ellos saben que son pequeñitos, tienen que mirar hacia arriba a los adultos y saben que no tienen mucha fuerza y viven a la luz de su debilidad. Aunque sean temerarios, aunque sean tremendos, aunque algunos no se portan tan bien, pero son conscientes de su debilidad. Los niños son confiados. Es fácil engañar a un niño. ¿Quién no tiene un nieto o un hijo que le hace trucos con las manos y le desaparece cosas y le saca una moneda de la oreja? Y uno lo que está haciendo es trucos. Y los niños se lo creen. Y son felices en su credulidad. Son confiados.
Los niños son transparentes. Ustedes tienen hijos aquí, saben que todo padre pasa por esta realidad. Que ese hijo te hace pasar una vergüenza grandísima. ¿Por qué? Porque ellos dicen lo que piensan. Mami, qué señora tan gorda. Muchacho, no diga eso. Pero te lo dice ahí en el supermercado con la señora al lado. Eso no se dice, mi hijo. Mami, ¿por qué tiene los ojos así? Mi amor, porque viene de otro lugar, por eso tiene los ojos así. Un niño es transparente. Dice exactamente lo que piensa. No tienen pretensiones. No pretenden ser lo que no son. De hecho, cuando yo era niño, mi madre, que está ahí sentada, decidió ponerme a estudiar con niños ricos. Pero nosotros no éramos ricos. Sin embargo, hay una edad que uno no sabe que uno no es rico. De hecho, hasta el sol de hoy, 40 y pico de años, 43 años después de habernos graduado de la escuela, seguimos el grupo que se graduó siendo unidos y nos tratamos exactamente como si estuviéramos en la escuela. En el chat de mi escuela la edad se reduce de 60 años como a 9. Y pasan las mismas cosas que pasaban en el colegio. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la vida uno no tiene pretensiones. Uno no pretende ser lo que no es. Luego uno descubre, yo no soy rico. Yo no tengo un apellido de alcurnia. Yo no tengo una familia de abolengo. Y entonces empieza uno a ponerse capas y a cubrirse y a pretender lo que no es. Jesús dijo, si quieren entrar al cielo, si quieren ser grandes en el reino, tienes que ser como los niños. Sin pretensiones, confiados, transparentes, crédulos, conscientes de su debilidad. Ahora, ser un niño así no es ser infantil. ¿Qué quiero decir con eso? En Efesios capítulo 2, Pablo dice que debemos estar enraizados en la verdad para ser hombres maduros y no ser como niños llevados de todo viento de doctrina. En 1 Corintios 14, el apóstol, 14, 1 Corintios 14, 20, Pablo le dijo a los corintios, sean niños para el mal, pero en la forma de pensar, sean maduros. Hacerse como un niño no significa ser una veleta espiritual. Ese hermano o hermana que nunca aprende. Ese hermano o hermana que siempre está en la misma etapa de desarrollo espiritual. No. Para eso debemos ser maduros y crecer en la estatura de madurez de Cristo. Pero para el mal debemos ser como niños. Porque Jesús dice, el más pequeño entre vosotros, ese es el grande. Ese es el más grande. Nosotros tendemos a, ¿qué palabra uso? A levantar, a idolatrar. Yo le decía al pastor José Alberto escribiéndole, José Alberto, salúdame a mi ídolo, Otto Sánchez. Esa es la iglesia donde él está, el pastor Otto Sánchez. Y uno tiende a hacer eso. Pero Jesús dice, no, entre vosotros no. Exalten al que sirve. Exalten al que es más pequeño. Exalten al que hace el trabajo más simple. Porque ese es el grande en los cielos. El Salmo 147 dice algo que a mí me llama la atención. ¿Hay algún seguidor de la NBA aquí? ¿Algún seguidor de los Miami Heat? ¿O de algún equipo de béisbol? Uno admira a esos jugadores. Jimmy Butler, wow, increíble lo que está haciendo. O uno admira a Jokic, o al que sea, a LeBron, en aquella época a Michael Jordan. Y uno se admira de esas habilidades atléticas. Y dice el Salmo 147, Dios no se impresiona con las piernas de un hombre. Curioso, ¿no? Musculoso, alto, fuerte, puede saltar. Eso no impresiona a Dios. Pero el salmista dice, Dios sí se impresiona con los que esperan en Él. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y Jesús en esa escena le enseña a los discípulos lo que es la verdadera humildad y lo que es
grandeza delante de Dios. Ser como un niño. Segunda escena. La humildad es cortés. ¿Qué significa eso? Bueno, Juan, el hermano de Jacobo, dice: Señor, tú sabes que vimos a uno echando demonios fuera en tu nombre, pero él no quiso venir con nosotros y se lo impedimos. Se parece a alguna gente que yo conozco, incluyendo a mí en años más jóvenes. Como él no quiso venir con nosotros, se lo impedimos. Y Jesús le dijo: déjenlo en paz. Ninguno hay que haga algo en mi nombre que lo haga por mal. El que no está contra vosotros está a favor de vosotros. Está echando fuera demonios en mi nombre. Ah, pues uno de los míos, déjenlo tranquilo. No se lo impidan. Voy a usar una palabra que es peligrosa y que yo no la comparto, pero la voy a usar. La humildad es inclusiva. Lo que pasa es que inclusivo hoy significa tolerar el mal y, además de tolerar el mal, regular lo malo y lo perverso y obligar a los que no están de acuerdo con la perversión a aceptarlo y a enseñarlo. No, eso no es inclusividad, eso es perversión. Enseñarle a un niño cosas perversas y contra naturaleza, por ley obligatorio, eso es perversión. Sin embargo, la humildad es inclusiva en el correcto sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque a Juan no le gustó que alguien estuviera sirviendo a Cristo y no estuviese andando con ellos. Y Jesús le dice: no, él me está sirviendo. No importa que no esté con ustedes. Juan sentía que él tenía la exclusividad del acceso a Cristo. Y eso es muy humano. Mi doctrina es la sana doctrina. Yo he escuchado a los predicadores con doctrina más mala y más alejada de lo que yo creo, defendiendo la sana doctrina. Ellos creen que enseñan la sana doctrina. Sí, y nosotros también. Todo el mundo cree que tiene la sana doctrina. Todo el mundo piensa que tiene la exclusividad de la verdad. No, pero es que mi confesión de fe es la confesión correcta. Tu confesión de fe, por vieja que sea, tiene 400 o 500 años, no más. Este asunto empezó en Adán, en el Edén. La promesa del Evangelio, Dios se la hizo a Adán en el Edén cuando pecó. Y le dijo: te voy a mandar un Salvador. Y después siguió con los hijos de Set. Y llegó a Noé, Abraham, los patriarcas, Israel, y aún fuera de Israel, gente como Naamán el sirio, como Rahab la ramera, como los ninivitas que se arrepintieron. Ese sentido de exclusividad es muy viejo y Dios mandaba el mismo mensaje desde donde sale el sol hasta donde se pone: mi nombre es grande entre las naciones. Y eso está en el Antiguo Testamento. Eso no es de ahora. Pero nuestro sentimiento es que no, que tiene que ser como decimos nosotros. La humildad nos hace regocijarnos con el bien de otros. La humildad nos hace regocijarnos cuando Dios bendice a otros, aun cuando ellos se oponen a nosotros. El ejemplo de Pablo en Filipenses 1. Pablo llega a Roma preso. Y ya en Roma había cristianos predicando el evangelio que llegaron fruto de la diáspora que ocurrió años antes, donde los romanos empezaron a perseguir a los judíos, y judíos y cristianos, judíos convertidos, se esparcieron por toda Asia Menor y llegaron a Roma y establecieron iglesias en Roma. Pero no conocían quién era Pablo y predicaban el evangelio, y supieron que llega este judío rabino convertido preso. Y esos judíos que no conocían a Pablo, que eran cristianos, que predicaban el evangelio, empezaron a predicar en contra de Pablo para contender, porque la envidia ministerial se manifiesta en celo por la verdad. Predicamos en contra del que parece que tiene muchos seguidores y a lo mejor es un creyente genuino, aunque yo no esté de acuerdo con él, pero me levanto a acabar con su nombre. Eso hicieron con Pablo. ¿Y saben qué dijo Pablo? Sí, pero ellos predican a Cristo. Y aunque lo hagan para añadirle dolor a mis cadenas, y aunque lo hagan por contención,
me gozo y me regocijaré aún, porque por mal o por bien, por realidad o por pretexto, Cristo es anunciado. Y en eso yo me regocijo. Eso es humildad. Ah, pero él no cree igual que yo. No importa. Si cree el Evangelio y predica el Evangelio, me regocijo. Tercera escena. La humildad es paciente con los que se oponen. ¿Y cuál es esa tercera escena? Llegó el tiempo que Jesús tenía que ser recibido arriba y Jesús va desde Galilea al norte hacia abajo a Jerusalén. Pero en ese cruce de Galilea a Jerusalén había un tramo aquí, poblado por samaritanos. Y los samaritanos eran ese pueblo, ese grupo que los asirios, unos 500 años atrás, 600 años atrás, habían plantado, porque cuando ellos hicieron la deportación del reino del sur, se llevaron todas las tribus, la tierra se quedó desolada, y era un problema tener ese terreno ahí desolado. Vamos a enviar gentes que repueblen, que vuelvan a poblar esa zona. Cuando envían a la gente que van a poblar esa zona, empiezan las cosas que Dios decía que iba a maldecir la tierra a causa de la idolatría a pasar. Y los asirios dicen, no, espérate un momento. Hay que mandarle ahora un sacerdote que les enseñe a adorar al Dios de esa tierra. Y les mandan levitas que instruyan a esos paganos a adorar al Dios de los cielos para que no sigan maldiciendo la tierra. Y los samaritanos, ¿quiénes eran? Gente que vivía en la tierra de Israel, pero su ascendencia no era pura. Ellos venían de tribus del norte. Los judíos los odiaban, los aborrecían. Como en mi país, yo soy de República Dominicana, se aborrece al vecino. Y no me digan, no, nosotros no los aborrecemos. Nos están invadiendo, nos están quitando la tierra. Así mismo. Misma historia. Son invasores de otra cultura, de otro idioma, de otras costumbres. Se ven diferentes a nosotros, no los queremos. Los samaritanos son como perros. Cualquier parecido con la realidad es que el racismo es viejo. Esto no es de ahora. Y Jesús tiene que pasar por Samaria. Los samaritanos mandan a 2 discípulos. Vayan a ver si consiguen un hotelito, una villita que podamos pasar la noche. Van el par de mensajeros y le dicen, señores, pero para ti no. ¿Por qué? Porque ellos saben que tú sigues derecho para Jerusalén y tú eres judío. Juan y Jacobo, nacionalistas hasta la tambora, se airan y le dicen, Señor, ¿tú quieres que hagamos que caiga fuego del cielo y los queme? Se parece a nosotros. ¿Quién nos identifica con Juan y Jacobo? ¿Quién no ha hablado como Juan y Jacobo? Destrúyelos, Señor. Se oponen a ti. Celo de Dios me consume. ¿Y qué hizo el Señor? Él no le dijo estas palabras, porque le dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Pero si hubiera sido dominicano, le dice, usted es tan loco. ¿Cómo que los consuma? No sabéis de qué espíritu sois. Él los reprendió, dice el texto. Jesús los reprendió. Juan y Jacobo eran llamados Boanerges. ¿Alguien sabe qué significa Boanerges? Hijos del trueno. Así Jesús les puso ese nombre. Jesús tenía el hábito de ponerle nombres a sus discípulos, de cariño o para ilustrar algo. Tomás, el Dídimo, tenía un hermano mellizo. Pedro, la roca. Pero Pedro era un cobarde. Pedro era ambivalente. Jesús le puso, sí, tú eres la roca. Algunos dicen que fue hasta por chiste. Y a estos les puso los hijos del trueno. Algunos comentaristas dicen, eso es porque tenían mal genio. Tal vez. Y otros dicen algo que a mí me gusta más el pensamiento. Jesús llamó a Juan y a Jacobo cuando estaban tendiendo las redes, remendando las redes con su padre. Habían acabado de pescar en las redes viejas, había que remendarlas, prepararlas para la próxima tirada. En esa remendada de redes,
Llega Jesús y les dice, ustedes dos vengan, que los haré pescadores de hombres. Y ellos sueltan las redes y dejan a su padre y se van detrás de Jesús. Dicen algunos comentaristas que lo que pasó fue que el papá de ellos se molestó porque sus hijos lo dejaron solo remendando las redes para seguir a este rabí que nadie sabía de dónde había salido, y empezó a pelearles y a tronar. Y que Jesús dijo, wow, ustedes son hijos del trueno, como si fuese hasta un chiste. Es posible, no sabemos, pero es posible. El punto es que estos dos hijos del trueno piden a Dios, piden a Jesús que destruya a los samaritanos, que los consuma, porque no tenían humildad. Y Jesús los reprende, porque la humildad es paciencia hacia los que se oponen. Cuando Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, es eso. Ustedes no sienten el ardor cuando uno está en una discusión con alguien, aunque sea por Facebook. Y uno pone algo y viene alguien y se opone. Y uno hasta le da duro al teléfono. Pa, porque estoy caliente, estoy bravo. Y uno siente la adrenalina. O en un correo en el trabajo. Yo mandé a decir algo y me contradicen. Y se siente en la computadora. Uno le va dando duro. Uno está bravo. Escribe en mayúsculas, en letras negritas. No siente ese calor del que opone. La humildad es paciente con los que se oponen. Ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Cómo voy a quemar a los samaritanos? Porque no me facilitaron un hotel. Si yo voy a Jerusalén a la cruz a morir por pecadores, incluyéndolos a ustedes. ¿Cómo voy a quemar a esos cuando voy a pagar el precio de los suyos? Esa es la humildad. Porque qué grandes se ven los pecados contra nosotros. Qué pequeñitos se ven los nuestros. ¿No me lo creen? Manejando. Estamos manejando tranquilo. Y aparece este idiota que me corta. Porque ese idiota me cortó. Y cuando soy yo el que corta. Ay, perdón, sí, perdón. ¿Sí o no? Porque el pecado contra nosotros se ve grandote. El nuestro se ve pequeñito. Cuando alguien peca contra mí, rujo. Pero cuando soy yo el que peca, quiero que me perdonen. Mi esposa siempre me recuerda eso. Cuando yo hago algo malo y yo empiezo yo mismo molesto conmigo, me dice, no, pero mi amor, no te preocupes, eso no es nada. Y entonces después que ella me consuela, me dice, tú ves cómo yo estoy contigo, a eso tú conmigo ahora. Claro. Qué bueno cuando me lo hacen a mí, pero qué malo cuando yo no lo hago con otros. Dice la Escritura, el siervo del Señor debe ser paciente con los que se oponen, manso, sufrido, que corrija a los que se oponen con misericordia, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento y que vengan al conocimiento de la verdad. Los gallitos teológicos son inútiles en el reino. Esos gallitos teológicos de Facebook y de Instagram y de Twitter que pelean con todo el mundo, yo los borro. Mi Facebook no aparecen los gallitos teológicos, aunque sean famosos, aunque sean predicadores famosos. No me interesa. A mí no me interesa estar oyendo cuál es el último error del predicador fulano. Hay un website, no voy a decir el nombre, que se dedican a buscar los errores de R.C. Sproul, de MacArthur, de John Piper, de todo el mundo. Digo, pero este señor pensará que él es el único ortodoxo en el planeta. Pero es una cosa increíble. A veces cosas que uno las dice coloquialmente, le hacen un exégesis a la frase para destruir a esta persona. No les voy a decir quiénes son para que no se pongan a curiosear después quién es. No vale la pena.
No le voy a dar fama. Pero esos gallitos teológicos son inútiles en el reino. Miren, 43 años que tengo en la fe, nunca. Si ha pasado, yo no me acuerdo. Creo estar diciendo la verdad delante de Dios. Si ha pasado, no lo recuerdo. Pero yo no recuerdo que nadie se haya convertido porque yo le gané una discusión. No recuerdo que nadie se santificó y empezó a caminar con el Señor y a ser más piadoso y a amar más a Cristo y a servir mejor al prójimo porque yo le gané una discusión teológica. No recuerdo un solo caso. No recuerdo una sola conversión al Evangelio porque yo le probé que mi doctrina era mejor que la suya. El siervo de Dios, la sierva de Dios, debe enseñar con mansedumbre. Es Dios quien concede el arrepentimiento. Y el camino más simple para Dios conceder el arrepentimiento es un siervo, una sierva, mansa y humilde como Cristo. Conclusión. 3 escenas que enseñan de una manera gráfica la humildad de Cristo. Porque al final la humildad es seguir a Jesús. Termino como empecé. Él dijo, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es humildad? Filipenses 2. Haya pues en vosotros esta actitud, esta disposición que también hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? Él no estimó ser en forma de Dios, ni ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Cuando uno siente ese deseo de vengarse, ese deseo de probar su punto, ese deseo de, pero es que tengo que mostrar la verdad para la gloria de Dios. ¿Quieres darle la gloria a Dios? Ten esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo. Y se humilló a tal punto que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y qué bueno que la historia no terminó mal, porque Boanerges, los 2 hijos del trueno que querían quemar a los samaritanos, Santiago fue el primer mártir de la iglesia. Murió de primero sirviendo a Cristo. Y Juan, su hermano, murió de viejo. Pero ¿cómo fue llamado Juan al final? El discípulo del amor. Aprendió humildad de su Señor. La humildad no es una virtud a perseguir. Aquí nadie es humilde ni puede ser humilde. Nadie, el predicador menos. La humildad es seguir a Cristo. Si miras a Cristo, aunque no te enteres, no tendrás más remedio que ser humilde, aprendiendo de Él. La humildad es venir a Jesús y descansar en Él. Por eso la conversión empieza así. Venir a Cristo es, bueno, yo soy una persona buena. No, yo no soy bueno, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pero al corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. El cielo va a estar lleno de gente mala que se arrepintió. El cielo va a estar lleno de gente mala que fue lavada en la sangre de Cristo. El cielo va a estar lleno de perversos que una vez fueron perversos. Pero como dice Pablo a los Corintios, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido perdonados en el nombre de Jesús. Y solo siguiendo las pisadas de Jesús seremos y aprenderemos humildad. Porque el profeta Miqueas dijo, hombre, ¿qué pide Dios de ti? Grandes cosas, no. Esto pide Dios de ti. Hacer justicia, amar misericordia y caminar humilde delante de tu Dios. Oremos. Padre, toma tu palabra y aplícala a nuestros corazones. Si somos orgullosos y nos entristece
serlo. Salimos y empezamos a pretender. Y nuestras almas no descansan muchas veces, porque es tanto el honor que tenemos que ocultar o pretender o defender. Señor, enséñanos a ser humildes. Enséñanos la mansedumbre, la humildad y la ternura de Cristo, para que siguiéndolo a Él, mirándolo a Él, creyendo en Él, esperando en Él, hallemos descanso para nuestras almas. En Jesús te lo pedimos. Amén.